Esta es una de esas historias que no deberían tomarse a la ligera. En muchos pueblos del monte, existe una advertencia que pasa de generación en generación. Nunca silbes en la oscuridad, porque algo podría responder. Esta es la vez que un abuelo le mostró a su nieto que algunas leyendas son más reales de lo que parecen. Una noche estábamos sentados afuera, como a las 10 de la noche, tomando tinto. El monte estaba completamente oscuro, de esos oscuros donde solo escuchas grillos y el viento moviendo las hojas. Yo estaba silbando una canción cualquiera. Mi abuelo me agarró el brazo y me dijo en voz baja, no silbe por la noche. Le pregunté por qué. Y me dijo algo que en ese momento pensé que era solo una historia para asustar niños, porque el silbón responde. Yo me reí. Le dije que eso era una leyenda. Mi abuelo no se rió. Solo me dijo, escuche bien, si lo oye lejos, está cerca. Si lo oye cerca, está lejos. No entendí nada. Pero esa misma noche, como a la 1 de la madrugada, me desperté porque tenía ganas de ir al baño. El baño quedaba afuera de la casa, como a unos 10 metros. Salí con una linterna. Y mientras caminaba por el patio escuché un silbido. Lejos. Muy lejos. Un silbido largo, como alguien llamando. No le presté atención, hasta que recordé lo que había dicho mi abuelo. Si lo oye lejos, está cerca. En ese momento los perros empezaron a gruñir. No ladrar. Gruñir. Apunté la linterna hacia los árboles del potrero. Y entre la oscuridad vi algo parado. No se movía. Era demasiado alto para ser una persona normal. Tal vez era un árbol, pensé. Pero entonces se movió. Solo un paso. Y volvió a escucharse el silbido. Esta vez, justo detrás de mí. Corrí hacia la casa y golpeé la puerta como loco. Mi abuelo abrió rápido, como si ya estuviera despierto. Cuando entré me preguntó una sola cosa, ¿lo escuchó lejos primero? Le dije que sí. Mi abuelo cerró la puerta con seguro y apagó la luz. Y dijo algo que nunca se me olvidó, entonces tuvo suerte, porque si lo hubiera escuchado cerca primero, lo habría visto. Nunca más silbé de noche en el campo. Y si alguna vez escuchan un silbido en el monte colombiano, solo recuerden esto, si suena lejos, corran, porque probablemente ya está demasiado cerca. Después de aquella historia en el monte, donde un simple silbido podía atraer algo desconocido, uno pensaría que el verdadero peligro vive en la oscuridad. Pero no siempre es así. La historia que estás por escuchar no ocurre entre árboles ni leyendas, sino dentro de un hospital, donde el silencio de la madrugada ocultaba algo mucho más aterrador. Esto algo que me ha dado vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Yo trabajaba en un hospital que siempre andaba corto de todo, de personal y de insumos. Mi papá es médico, así que yo siempre tuve esa presión de ser el mejor, aunque me gustó más ser enfermero, y la verdad es que al principio me llevaba mal con mis compañeros. Ellos eran un grupo muy cerrado, sobre todo los que hacían las guardias nocturnas, y yo sentía que me hacían a un lado. Pensé que era algo personal, pero con el tiempo me di cuenta de que era porque yo no formaba parte de lo que hacían cuando el hospital se quedaba solo en las noches. Una noche que me tocó guardia, por ahí de las 2 de la mañana el ambiente estaba demasiado silencioso. Vi a varios enfermeros entrar y salir de una sala que supuestamente no tenía pacientes. Estaban nerviosos, se hablaban en voz baja y cuando yo pasaba cerca, se quedaban callados. Esa misma noche llegaron 2 personas, una con un dolor de cabeza muy fuerte y otra que se había golpeado una pierna. Nada del otro mundo. Me quise acercar para ayudarlos, pero me pararon en seco. Me dijeron que me ocupara de mis asuntos y que ellos se hacían cargo. A los 2 días, cuando regresé al turno, pregunté por ellos. Una de las enfermeras me dijo, como si fuera cualquier cosa, murieron de COVID. Me quedé confundido porque esos pacientes no tenían ni un síntoma respiratorio. Lo más raro fue que cuando pregunté por el cuerpo, me dijeron que ya se lo habían llevado, que ya no estaba ahí. No hubo procesos ni nada para que los cuerpos no infectaran a nadie más, simplemente desaparecieron del hospital. Me puse muy alerta. Una semana después me tocó noche otra vez y decidí estar atento a lo que pasaba, pero de lejos. Esa noche llegó un muchacho con un dolor de estómago, se veía que le dolía, pero estaba bien. A los pocos minutos vi que lo habían sedado por completo. Le pregunté a una enfermera por qué lo dormían si solo era un dolor gástrico y me soltó lo mismo, tiene COVID. A las 4 de la mañana, vi cómo sacaban al muchacho en una camilla por la puerta trasera. Había una ambulancia afuera, pero no tenía las luces encendidas, así que pensé que estaba vacía, pero vi a 2 personas que no eran del hospital hablando con los enfermeros. Solo alcancé a escuchar algo sobre un pago y que los órganos estaban en perfecto estado.
Yo hasta ese momento no podía entender completamente qué era lo que pasaba. Lo que terminó de confirmar mis sospechas fue cuando llegó un adolescente. El muchacho se había caído de la bicicleta y traía raspones por todos lados, en la cara, en las piernas, estaba asustado, pero nada más. 2 horas después, me dicen que el chico falleció por COVID. Ahí perdí la calma. Les dije que era imposible, que el muchacho entró por una caída. El doctor de guardia me llevó aparte y me dijo de forma muy seria que si quería conservar mi trabajo y no tener problemas, dejara de preguntar por los pacientes, que el chico estaba muerto y punto. Antes de irme, no sé qué me dio, pero bajé a la morgue. Es un sótano frío que casi no usamos ya que lo dejaron desperdiciar. Abrí uno de los cajones y no encontré un cuerpo, en su lugar había una hielera de esas de plástico. Me temblaban las manos cuando la abrí. Adentro había un corazón humano en hielo y yo la verdad no lo podía ni creer. Revisé otros cajones y encontré más cajas iguales. No eran cuerpos lo que sacaban por la puerta trasera, eran piezas. Dejé el hospital a la semana. Me echaron por no presentarme a los turnos, pero ya no podía estar ahí. Tiempo después empecé a ver carteles de personas desaparecidas por todos lados, de las que no se tenía rastro. Y ahí vi el cartel del chico de los raspones. Su familia lo buscaba desesperadamente porque para el mundo exterior él simplemente desapareció. El hospital nunca le avisó a nadie, ni reportó su muerte ni nada, se quedaron con él y lo borraron para siempre. Yo sé la verdad de ese cartel y de muchos otros, pero nunca tuve el valor de hablar por el miedo que me dejaron y sé que tal vez debía hablar hace mucho tiempo, pero mi miedo no me lo permite y mucho menos ahora que tengo un hijo pequeño. Quiero terminar diciendo de que si tal vez alguno de sus familiares entró al hospital por alguna complicación pequeña y terminó muerto a causa del COVID, probablemente ese no era el verdadero diagnóstico y tal vez su cuerpo volvió sin más de uno de sus órganos. Después de aquella historia donde la noche en un hospital escondía algo mucho más oscuro que la muerte, uno pensaría que nada podría superarlo. Pero esta vez, el horror no está en un quirófano, sino en una escuela. Nunca me gustaron los turnos de noche, pero ese trabajo era sencillo y necesitaba el dinero. Cuidar una escuela pública en una provincia tranquila de México no sonaba peligroso. Portón cerrado, rondines cada hora, café recalentado y listo. Eso pensé, hasta esa noche. Eran poco más de la 1 cuando vi algo raro en las cámaras. En el pasillo de los salones chicos había un niño parado frente a un aula. No corría. No hacía nada. Solo estaba ahí, inmóvil, como esperando. Al principio me molesté. Pensé que alguien se había metido. Agarré la linterna y caminé hacia el edificio. El patio estaba vacío, la cancha llena de grietas, el astabandera rechinó un poco con el viento. Cuando entré al pasillo, sentí el cambio. El aire estaba frío, pesado, con olor a polvo viejo y cloro seco. Alumbré el piso y vi huellas pequeñas marcadas en la tierra, iban directo al salón del fondo. Empujé la puerta. El ventilador del techo giraba lento, aunque estaba apagado. Los pupitres estaban rayados con nombres que ya nadie recordaba. Y en el último asiento estaba el niño. Tenía un uniforme viejo, de otro tiempo. Los pies colgaban sin tocar el suelo. Me aclaré la garganta. ¿Estás perdido? El niño levantó la cabeza. Ahí fue cuando sentí que algo se me rompía por dentro. No tenía cara. No había ojos. No había boca. La piel estaba lisa, tensa, como si alguien hubiera borrado todo a la fuerza. Aún así, sentí que me estaba mirando directamente, como si supiera cosas de mí. Quise moverme. No pude. El niño se levantó del pupitre. Las sillas se movieron un poco, rechinando sobre el piso. Las luces del pasillo empezaron a apagarse, una sí y una no, sin ningún orden. El pizarrón comenzó a marcarse solo. Aparecieron letras torcidas, infantiles, me dijeron que no saliera. El pecho me ardía. Me costaba respirar. El niño dio un paso hacia mí y sentí que el suelo vibró levemente, como si la escuela reaccionara a su presencia. Alumbré su rostro con la linterna. La piel se hundió un poco, como si algo desde adentro empujara para salir. Sentí náuseas. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Todo se apagó. Desperté tirado en el patio, junto al portón. El cielo ya estaba claro. El reloj marcaba las 6. Mis compañeros dijeron que no vieron nada extraño en las cámaras. Nadie me creyó. Renuncié ese mismo día. Antes de irme, regresé al salón. Debajo del último pupitre encontré marcas profundas en el concreto, como hechas con uñas pequeñas, y un cuaderno viejo.
En la primera hoja decía, todavía estoy esperando. Nunca volví a trabajar de noche. Y cada vez que paso frente a una escuela en silencio, evito mirar los salones del fondo. Por si acaso. Y hasta aquí las historias de este video. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y acompañarme en las próximas. Apaga la luz y mantente alerta. Recuerda que el rugido de Godzilla siempre te acompañe.